Recuerden los 6 minutos que hemos dispuesto, respeten el tiempo para poder hacer todo más fluido. Muchísimas gracias, Alexandra. Voy a dar paso ahora a Candy Lee Cortés, peruana, bachiller de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de La Mancha en Castilla, España. Una de sus pasiones es la escritura. Escribe poesías de distintas temáticas por las cuales ha sido invitada a eventos diversos. Por otro lado, se dedica a la investigación sobre migración china en el Perú. Tiene estudios sobre... ¿Hola? No se escucha nada. Sí. Hola, Alberto. Creo que Ya, sí, continuamos. ya está bien. Ahora sí está bien. Bueno, hablábamos de Candy Lee. Tiene estudios sobre archivos y gestión cultural. Es bisnieta por el lado paterno de chinos y vive en Lima. Candy tiene 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación a este evento que sin duda servirá como catarsis para todos. Me llamo Candy Cortés, soy bisnieta de chinos por el lado paterno, nací en Cañete, una magnífica provincia del sur de Lima. Mis ascendientes chinos se establecieron allí, la mayoría de mi familia vivió ahí y muchos siguen viviendo allí hasta ahora. Yo estudié Derecho en San Marcos y actualmente trabajo en ello, pero también me dedico a estudiar la inmigración china. Además, trato de escribir cuentos y poesías, sobre todo poesías, y lo he hecho desde muy niña, más aún en la adolescencia, que en ese momento fue la mejor herramienta que encontré para poder transitarla. Esto es en lo que me diferencio quizás con lo demás. El arte, aún no, porque aún el arte no ha tomado totalmente las riendas de mi vida, sino trabajo en derecho y el arte sí es para mí un escape quizás de los tormentos que puede ocasionar mi realidad en el derecho. Creo que la cuarentena ha sido una situación sumamente difícil para todos, pero sin duda creo que fue o es más difícil sobrellevar esta coyuntura para las personas asiáticas o de origen asiático, principalmente por todos los acontecimientos que están sucediendo en torno a ello. Y es que la discriminación y la xenofobia que se han visto latentes en estos tiempos, sobre todo creo, o más agresivamente en países europeos, ha sido descomunal, ¿no? En Perú creo que la situación cambia un poco en este aspecto, pues no se han visto casos de agresiones físicas directas a chinos o a tusanes. Sin embargo, sí han salido a relucir hechos preocupantes como los que suceden en estos países europeos o americanos, estadounidenses. También hemos podido observar publicaciones académicas con portadas cuestionables como la de Sopa de Wuhan, Pensamiento Contemporáneo, que es una compilación de escritores filósofos, pero que la titularon de esta forma, o diarios como los franceses que publicaron la bandera de China, que en vez de las estrellas pusieron a imágenes del coronavirus. Y en Perú estos casos los hemos visto replicados, y hemos visto que de alguna manera el racismo hacia lo chino o a lo chino ha revivido, si es que alguna vez murió. Es lo que sale a relucir, es el sentimiento antichino, y es que, claro, no se han visto estos casos como lo que mencionaba aquí, pero mediante las redes sociales hemos podido observar claramente cómo, por ejemplo, grupos o medios de comunicación independientes que se ponían la bandera de luchar contra el racismo hacia el andino, contra la lucha, abanderados de la lucha por proteger a trabajadores, etc., han publicado
publicado en sus redes, han hecho publicaciones racistas hacia el chino. Y es que como que la bandera contra el racismo solamente puede estar vigente si es por el andino, pero por el chino, por lo externo, quizás no. Es claro que eso es una pregunta que como que debemos respondernos. Por ejemplo, también personalmente escuchar o leer estos constantes ataques o comentarios ofensivos que se lanzan a la comunidad china, a cualquier cosa que se pueda relacionar con lo chino, produce bastante molestia. Y es que de todo, por ejemplo, ¿no? Como mencionaba la anterior participante, yo también tengo familiares que parecen totalmente chinos, que no tienen otro tipo de ascendencia, y ellos sí han sufrido, no insultos directamente, pero sí comentarios bastante molestos, como, oye, trajiste el coronavirus, oye, vete que me dejas el coronavirus, jajaja. Ja, ja. Comentarios que de alguna manera, como mencionó el anterior participante, están subliminados, no es como que yo te lanzo un comentario entre broma y verdad, pero que de hecho tiene un contenido netamente discriminatorio. Okay. Y estas personas, disculpa, Candy, estamos con el tiempo. Ok, sí, básicamente eso. Yo les recomendaría poner ahí un relojito o algo, de manera que van más o menos calculando. Voy a avanzar rápidamente. Muchísimas gracias, gracias Candy. Carlos, marketing y medianos y pequeños negocios en los tiempos del social distancing. Cursó estudios universitarios en Trujillo, escribe un blog grado 37, donde se dedica a contar historias de estos tiempos. El personaje viene por el lado paterno, su abuela es descendiente de chinos, tuvo la oportunidad de escuchar de varios tíos que estaban relacionados con cierto parentesco con Mao Zedong, coorganizó durante varios años el Festival de Poesía en Chepén, el famoso festival. Buenas noches a todos. Atento por la invitación de Julia. En mi caso, bueno, como bien has dicho, yo ahora estoy viviendo, estamos a 2 horas y media más o menos de Trujillo y a 1 hora hacia más al norte está Chiclayo, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido una influencia bastante grande en tema, por ejemplo, oriental, porque aquí en Chepén, y sobre todo, bueno, en toda esta franja, ¿no? de la costa, hace ya muchos años atrás, digamos, muchos chinos se asentaron, ¿no? Primero como prácticamente esclavos y luego ya fueron surgiendo y haciendo un poco sus familias. Mi familia específicamente no fueron llegados así de ese tipo de esclavos, pero llegaron en algún momento, luego más o menos un poco antes del tema de la Revolución China, allá, ¿no? Por Mao, y se asentaron los hermanos acá en Perú y bueno, se desperdigaron, digamos, por varios sitios, ¿no? Por eso un poco lo que decías un poco de la cercanía con Mao, tengo tíos ya mayores, bastante ya ancianitos, que tienen incluso cartas de él, ¿no? Digamos, para tener esa cierta familiaridad, e incluso se trataban, y son, según lo que ellos me contaban, son familia directa prácticamente, ¿no? En el caso del tema que hemos estado conversando, estamos hablando aquí del tema, por ejemplo, del coronavirus y de todo lo que nos está afectando, en todo caso, como comunidad. Localmente no se nota mucho, ese tema de que de repente haya una cierta discriminación hacia lo oriental, hacia lo chino, en provincias. De repente a razón de que la raza, por decirlo de alguna manera, ya no forma, digamos, una comunidad seguramente tan grande como la que formaba hace unas décadas atrás, ¿no? Pero sí se escucha y sí, digamos, de cierta manera sí molesta a veces que se emparente un poco el tema del virus con las implicaciones que todos ya conocemos y las consecuencias que estamos viviendo.
a solamente el tema de la raza, ¿no? Sí, seguramente molesta. Yo tengo incluso amigos chinos nacidos en Perú ya, pero con familia, ¿no? Papás chinos. Algunos de ellos se fueron a vivir a Estados Unidos. Yo converso con ellos bastante también igual. Ellos, por ejemplo, tengo una amiga que está en New York. Ella es nacida en China, pero traída desde China muy, muy niña acá en Perú, ya sentada prácticamente en Perú a nivel de papeles legales, pero vive en Nueva York, ¿no? Y también ella sí me refiere que sí vive de cierta manera, solamente ellos están viviendo dentro de una comunidad donde se manejan, digamos, todos son una comunidad china, ¿no? Tienen un poco de temor, sí, salir de esa comunidad y de repente sufrir justamente ese tema del racismo que allá sí debe ser muy, 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 muy difícil, ¿no? Nosotros aquí, no, de lo que estamos sufriendo seguramente y esas consecuencias también que se están viendo, seguramente aquí, por ejemplo, en Norte, ustedes saben y algunos lo dicen, por ahí de repente fue hasta la cuna un poco del chifa, ¿no? A nivel de ese sentido, por ejemplo, culinario sí se va a sufrir y seguramente se va a sufrir mucho tiempo, no porque la emparenten con el virus, sino por el tema que este virus, digamos, a nivel de contagios, aquí, por ejemplo, en el norte, en Chepén, específicamente donde estoy, está muy difícil. El contagio ha sido muy rápido. Las autoridades, digamos, no han sabido por ahí manejar bien la situación. Nuestra cercanía con Chiclayo nos ha afectado bastante, con Lambayeque, con la región, porque somos límite, ¿no? Y eso ha venido pues a afectar, digamos, de manera más grande que lo que se, digamos, hubiese pasado digamos, otras ciudades cercanas de la misma región, La Libertad. Entonces, a nivel de eso, por ejemplo, los chifas acá en Chepén son muy conocidos y muy famosos en todo caso. Mucha gente, Julia Wong, que siempre con ella hacemos el festival de poesía, tenemos en parte, digamos, de la agenda, ¿no? Prácticamente obligatoria, es llevar a todos los invitados a los chifas que hay acá en Chepén, ¿no? Que son muy conocidos y famosos. Ellos, por ejemplo, sí se han visto muy, muy afectados con este tema, ¿no? Desde que empezó la cuarentena no han abierto y seguramente durante muchas fechas más no van a abrir, ¿no? Entonces, para ellos sí es muy difícil por el tema comercial, el tema económico, y seguramente algunos de ellos van a cerrar, ¿no? Lamentablemente. No lo sabemos todavía. Por ahora, la situación aquí es muy, muy difícil, muy complicada. De repente me atrevería a decir que una de las ciudades más complicadas del Perú es Chepén por ahora en tema de contagio. Pero bueno, así estamos y así parece, seguramente vamos a seguir un tiempo más. Okay. Esa es un poco mi participación con el tema parental, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a pasar a escuchar a Julia Mariuska Hopkins, peruana de nacimiento, vive en Canadá, bachiller en Sociología y Estudios de Marketing y Filosofía, abandonados en Perú. Ha sido productora y conductora de radio. Actualmente hace un máster en Cybersecurity en la King's College y trabaja part-time en una universidad local en la isla de Vancouver. Su abuelo materno era parcialmente chino, pero su identidad estuvo oculta en su familia. Ella nunca supo la razón, aunque por su fisonomía su filiación era obvia. Adelante, Julia, escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Julita, por la invitación. Un placer y un honor, y estoy sintiendo un poquito el imposter syndrome, porque como decía Alberto, es cierto, la procedencia china de mi abuelo fue negada por muchísimos años, tanto que los apellidos fueron cambiados. ¿Quién los cambió y por qué? Es un misterio sin resolver, y como ya murieron varios de esa generación, difícil que lo logre averiguar, pero la filiación por rasgos étnicos es más que obvia. Siempre toda nuestra familia nos han dicho chinos a donde vamos. Hasta los chinos nos decían chinos. Entonces, más o menos es esconder el sol con un dedo, ¿eh? Vivo en Canadá. Canadá tiene una población muy sólida de Asia, sobre todo China, recibió muchos de los hongkoneses que se emigraron cuando Hong Kong iba a volver al mainland. Incluso nuestra ministra de Salud Federal, Teresa Tam, es china, de origen. No sé si nació acá o nació allá, pero tú la ves y es totalmente china y su apellido es Tam.
Aún así, ha habido casos de agresión física. A un anciano de 85 años, dos gringos de talla edad mediana lo golpearon. Y a una mujer canadiense con rasgos nativos, la confundieron con china y la golpearon. Y amigos míos que viven en Vancouver han sido también atacados, insultados por ser chinos, y uno de ellos es coreano. Entonces, sí, increíblemente, aunque Canadá tiene una población muy fuerte china y un vínculo muy fuerte con China, se ha visto agresión física que no llegaba a ser en Perú, como ustedes lo comentan. A mí me parece doloroso, me parece hasta vergonzoso, porque creo que a estas alturas ya sabemos todos que la raza es un invento más o menos, un social construct, un constructo social, y no hay fundamentación científica o administrativa sólida para vincular a China en términos de raza o de cultura con el origen del virus. Puede haber sido una cosa, pero no me lo creo. Y en fin, podemos discutir hasta la saciedad del origen del virus, pero no creo que discutirlo en términos de país o de raza es más o menos insultar a la inteligencia universal. Entonces, estos ataques racistas me parecen la válvula de escape de muchas cosas, y es simplemente el hecho de buscar un culpable a una situación que a todos nos tiene contra la pared, y a todos por igual. O sea, Wuhan, China ha sufrido mucho con esto, y bueno, yo la verdad no creo en 5.000 muertos. Se habla de 20 millones de celulares que fueron sacados del sistema en marzo, y algunos dicen que eso es la gente que murió en China. Bueno, no tengo argumentos para discutirlo, pero yo creo que China ha sufrido tanto o más como otro país con esto, y no solo porque se le culpe, sino por el contagio del virus en sí mismo. Entonces, me parece un error político, y una tremenda inmadurez. Digamos, venir con esgrimir ese tipo de argumentos o de bromas. Ahora, también es cierto que en el Perú las bromas son una forma de coping, un mecanismo de supervivencia. Me acuerdo que en la era del terrorismo supervivíamos los bombazos y todos sentándonos a jugar casinos con velas y chistes rojos. Hacer moca de todo, reírnos de todo, era la forma de pasar el miedo. Entonces, no les voy a decir que es justo, no, no lo es. No debería, pero lo digo, acá en Canadá ha llegado a verse agresiones físicas, y yo creo que siendo un país desarrollado, y lo vuelvo a decir así, se ha llegado a extremos que Perú no ha llegado. Entonces me parece eso algo para compartir y para discutir. Me gustaría hablar más de mi filiación china, pero más allá de saberla, no tengo más. Y otra vez me siento honrada de estar con ustedes y de poder compartir en algo en lo que no he sido aculturada, pero que sí siento que corre por mí. Okay. Bueno, he pasado la pandemia en casa con mi marido y mi gato, y milagrosamente sin maquillaje desde entonces. Y bueno, estoy estudiando medio tiempo y trabajando medio tiempo. Extraño salir, extraño besuquear y abrazar y besar. Okay. Muchísimas gracias, Julia. Entonces, ahora vamos a conversar con Yair Wong. Vive en el distrito de Comas, perdón. Yair es bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, compite en eventos nacionales e internacionales de freestyle rap. Es Tuzán por su bisabuelo Wong Yo, proveniente de Cantón, y le damos la bienvenida. Adelante, Yair. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Muy contento en compartir con personas de verdad que tienen tanto conocimiento, tanto estudio, que se preocupan tanto por ver estos temas sociales, ¿no? Tanto como estudiosos del tema como personalmente. Un poco de mí les cuento. Siempre tuvimos en esta de la familia, ¿no? Que todos somos de color canela, por decirlo de una manera bonita, pero tenemos apellido chino. Entonces eso era bastante gracioso, ¿no? Porque en el colegio siempre te decían, oye, tú eres negro y te apellidas Wong.
Entonces, ¿qué sucedió, ¿no? con ustedes? Entonces siempre tuvimos esa incógnita. La verdad es que toda mi generación y la generación de mi papá no tuvimos una formación china, o sea, sobre la cultura, sobre el idioma, sobre las tradiciones, nada, absolutamente nada. Hemos sido criados tal cual todos los peruanos de aquí de Comas o del Rímac, donde es la generación de mi papá. Entonces, yo siempre tuve esa curiosidad, siempre me nació porque es muy raro, ¿no? Uno se mira y su apellido no corresponde con lo que ve en el espejo, entonces me entró la curiosidad ya de 19 años más o menos, y fue que yo busqué a las personas de la APC, de la Asociación Peruana China, y ahí me contactaron con algunos otros amigos, entonces ya fue como que la primera vez que tuve contacto con la cultura china. Ahí fue que conocí a Rodrigo, y como que conversando con él en unas 2 horas aprendí sobre tradición china más de lo que había sabido en toda mi vida. Entonces me sentí muy, muy identificado con ciertas cosas que hacían que a vista de lo normal en Perú era raro, pero a mí me gustaba hacerlo, tanto como algunas mezclas en la comida o algunos estilos de hacer las cosas. Incluso en el colegio, ¿no? Cuando nos enseñaron no sé qué ejercicio de matemáticas, el profesor me dijo, oye, has hecho el pero estaba bien, o sea, era la manera correcta, pero lo había hecho al revés. Entonces, esos pequeños detalles quizá me fueron haciendo que en mí creciera esta curiosidad, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta mucho aprender, me gusta muchísimo escuchar, la verdad, porque sobre cultura Tuzán, China, no tengo mucho que compartir, la verdad. Pero, además, quería ofrecerlo lo que le había dicho a Julia por inbox, que para cerrar la sesión, yo como me dedico a lo que es el freestyle y todo esto, a la improvisación, podía cerrar con una pequeña improvisación para todos ustedes, con algunas palabras que me vayan dando, alguna palabra que los identifique, que les guste. Entonces, para cerrar, si desean, Sí, puedo hacerlo. cómo no, te Muchas lo gracias. felicito, encantado. Muchísimas gracias, Yair. Vamos a conversar ahora con Nilton Ma respecto del tema que nos convoca. Actor, escritor y narrador oral. Estudió teatro en la Escuela de Expresión y Arte Augusto Boal y gastronomía en Senfotur. Finalista en el concurso de poesía organizado por la Embajada de Taipei en Perú y segundo puesto en el concurso de microrelatos La Cruda Brevedad. La Cruda Brevedad, literatura en tiempos de colapso. Escribe para el blog Nilton Ma, Cuentos y Más. Es conductor del programa Presencia Oriental y columnista en el colectivo Tuzanajes, Tuzán por parte de padre. Gracias por estar con nosotros, Nilton. Adelante. Muy buenas noches con todos y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre lo que respecta a nuestra comunidad. Bueno, respecto a mi formación y las cosas que estoy relacionado en este momento ya se dijo. Muchas gracias, Alberto, por la introducción. Respecto al tema de cuarentena y cómo esto ha afectado, digamos, mi desempeño personal, creo que la cuarentena ha sido una buena oportunidad personalmente para el desarrollo de las cosas que yo deseaba hacer. Dentro de las cosas que he podido hacer dentro de ese tiempo es publicar mi primera novela y desarrollar o rescatar algunos textos que tenía, digamos, guardados en el computador por años, digamos desde 2013, 14, 15 incluso, y he podido desarrollarlos, tomarme el tiempo para poder releerlos, pesarlos y nuevamente reescribirlos en algunos casos, con la ayuda y con las opiniones de muchos amigos que están presentes aquí en este momento, a quienes agradezco su tiempo y su paciencia. Considero que ya estamos en una época, y a pesar de la cantidad de tiempo que tenemos como presencia en este país, en Perú, todavía estamos peleando contra situaciones como la discriminación, y es algo que me apena muchísimo, ¿no? Yo recuerdo cuando todo esto comenzó, yo no le di demasiada importancia, pero mi hermana mayor vive en Montreal y ella me llamó un día muy asustada porque ella vivía en el barrio chino y justo 2 semanas antes de iniciado, de que explotara todo este problema del coronavirus, ella se mudó, se compró un departamento y pudo mudarse. 2 semanas después hubo un saqueo en todo barrio chino y básicamente
fue a causa del coronavirus, ¿no? Entonces, su llamada fue básicamente para decirme que tenga mucho cuidado, que no salga a la calle, que en lo posible envíe a otra persona a comprar las cosas, que no salga, porque me podían atacar. Y solamente aquí en Perú hay de repente personas que no lo han notado, pero a mí yo tengo un aspecto bastante chino. Hay gente que dice que me ve y no parezco peruano. Yo sí me identifico mucho con peruano y siento que hay muchos rasgos en mi aspecto que sí lo delatan, pero de repente la gente necesita verme un poco más para poder definirlos. Pero, por ejemplo, sí me he visto en la situación de subir al Metropolitano sin ningún tipo de intención y por error, no sé si por error o porque simplemente no controlamos ciertas cosas, he tosido en el brazo y la gente me ha mirado como si pues, estuviera haciendo algún daño, ¿no? Incluso se han abierto en espacio, en el Metropolitano donde no hay espacio. Entonces, y mi hermana menor siempre tiene ese temor, ¿no? Me dice, me da mucho miedo que en algún momento cuando esté en el bus o cuando esté en algún lugar público tenga la necesidad de toser o estornudar porque siento que la gente me va a mirar mal y no sabemos a qué punto pueda llegar. No he escuchado sobre casos de violencia física aquí, pero sí he podido ver las noticias. Leí hace un mes aproximadamente el caso de una mujer en Nueva York que fue atacada por unos adolescentes y básicamente fue a causa del coronavirus, ¿no? Y creo que definitivamente, a pesar del tiempo, no hemos logrado quitarnos ese estigma de ser siempre el foráneo, el distinto, el que no pertenece. Y basado en eso es que cada uno de nosotros, desde sus individualidades, desde sus posiciones, está trabajando, o creo que debería trabajar para poder ofrecernos un espacio y decirle a esta comunidad que también somos parte de ese país. Creo que es lo más importante. Y como dice Julia Hodgins, es importante también entender que no existen las razas. Realmente a la gente le gusta mucho separar o agrupar a las personas por ciertas características, pero en realidad cada uno de nosotros convivimos en este mundo y los límites que se nos han puesto con nombres distintos de acuerdo a la Tierra es algo completamente irreal, ¿no? Realmente la Tierra no nos pertenece. Hacemos un tránsito por esta Tierra, sí, pero la Tierra no nos pertenece y creo que deberíamos enfocarnos en esto. Mi papá llegó de China hace muchos años, yo nací cuando él tenía 50 años y la verdad es que tampoco he tenido mucha conexión con la historia de él. Él falleció cuando yo tenía 9 y básicamente he crecido con esa necesidad y este vacío de poder conocer más de mi familia y de mi propia cultura. Y afortunadamente este año me he podido dar, bueno, el año pasado, que fue un año bastante satisfactorio para mí, me he podido dar la oportunidad de conocer a muchas personas muy interesantes que pertenecen a la comunidad Tuzán. Y en base he podido también desarrollar algunos proyectos personales que me han llevado a que yo me pueda conectar un poco más con estas personas, ¿no? Hablando de Rodrigo Campos, un personaje, Julia Wong, Moira Silva, que es una gran amiga también. Y así como ellos, he conocido a muchas otras personas que me han abierto, no solamente me han ofrecido su amistad, sino también me han abierto la posibilidad de conocer un poco más de ellos y las cosas que realizan, ¿no? Su arte, sus profesiones. Y eso es algo muy rico y es muy importante porque en cada uno de ellos logro encontrar algo muy especial y algo único. Pero al mismo tiempo también logro identificar las cosas en las que coincidimos, ¿no? En muchos el deseo de conocer una parte de nosotros que nos ha sido negada, sea cual sea el motivo, pero es esta añoranza que nos junta, ¿no? Esa añoranza que nos vuelve una comunidad y que nos hace buscar un fin común. Y creo que es a esto lo que deberíamos enfocarnos, a encontrar un fin común y a pelear por él. Muchas gracias. Gracias, Nilton. Y ya que has mencionado a Moira, vamos a pasar con Moira Silva, actriz y bailarina, bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica. Se desempeña como directora teatral independiente. Su proyecto más exitoso ha sido logrado gracias al soporte de las redes sociales. Le interesa crear narrativas basadas en el uso de los sentidos y la memoria, como metáforas del olfato, por ejemplo. Usa el documental y técnicas de arte interactivas. Su último proyecto explora las posibilidades del arte para tener un impacto social y ecoambiental. Vive en el distrito de Barranco, Lima, y es Tuzán por parte de su abuela materna. Adelante, Moira.
Hola, buenas noches. Muy contenta de esta invitación por parte de Julia. De hecho, escuchando a todas y a todos hasta ahora, tenía muchas cosas escritas de qué decir, pero me conecto mucho con este sentir de la búsqueda de la pertenencia, cuando a veces tampoco te ves, pero sabes que lo tienes, ¿no? Justo estoy acá con la foto de mi bisabuelo que vino de China y son uno de los pocos registros que tenemos en mi familia, y a quien yo honro en mis obras y siempre me inspira es mi abuela materna, que es la hija de Eduardo Wong. Ella se llama Iris, y desde esa búsqueda de pertenencia y de identidad en el arte, desde el teatro, la danza y los visuales, siempre hay esta pregunta sobre el quién soy y el qué hago, ¿no? Y en estos cortes de transmisión, porque mi bisabuelo murió cuando mi oma Iris era muy pequeña, entonces todos los recuerdos que tengo son como fragmentos que ella me ha ido dando a lo largo de toda la vida, porque yo tengo una relación muy profunda con ella, ¿no? Si yo he formado una identidad, fue gracias a esos relatos, ¿no? Y me interesaría compartir cómo ha sido para mí esta idea de reconstruir una historia que no está en los libros, ¿no? Sino en la oralidad y en la corporalidad. Y a veces no es tan directa o como un dato científico preciso, porque a mí lo que me parece también gracioso es que mi oma con el registro de años que voy haciendo me cuenta a veces una cosa y de ahí otra. Entonces a veces realmente la verdadera historia creo que la tendré que sentir como yo la vaya entendiendo también y cómo vaya despertando en los procesos. Y el cuerpo, porque yo sabía, ¿no? Toda esta historia de mi bisabuelo, pero recién lo entiendo cuando en un proceso de una obra, el director, que era Alberto Isola, me pide que yo baile con unos abanicos, y mi personaje era un personaje de la obra de Marguerite Duras, del amante, y Suzanne se llamaba. Ella vivía en Indochina, pero era francesa. Y en la práctica de hacer este abanico de danzas, y yo paralelamente había empezado a estudiar Kung Fu por una investigación personal, fue en el movimiento que yo descubro una extraña conexión, como si me hubieran enseñado esto. Y mi cuerpo se sentía como si vistiera una ropa muy cómoda, ¿no? Y ahí yo dije, entonces la herencia se mueve, ¿no? Se mueve en esta práctica y en este actuar. Y a lo largo de los años he continuado un poco tratando de conectar con esta comunidad, un poco fallidamente hasta el año pasado, cuando soy invitada a Chinarte, y conozco también a Nilton y a Fátima, y qué importante fue tener esta posibilidad, porque me hizo sentir que sí era parte de una comunidad, y es un poco esta comunidad de los que nos faltan las partes de información, y que estamos jalando los hilos para tejerlo. Y volviendo un poco ahora a la pregunta de toda la crisis del COVID, es un momento de gran desestructuración en general. Todos los planes que yo tenía artísticos se cancelan. Yo diría que hubo un momento de luto, porque cada proceso para mí es una gestación y hubo una muerte, ¿no? Venía ensayando 3 obras que se iban a estrenar, una en un día 2, una obra para niños en la Pacífico y otra en el Centro Cultural de la Católica, y luego otro proyecto de investigación para la Católica que era para septiembre. Entonces, después de este luto, ¿no? Que también se ha invadido de un luto por no poder abrazar, por no ver a las personas que quiero, por tener esta pérdida forzosa, hubo un momento para mí del que el tiempo se detiene. O sea, el tiempo nos obliga a un ratito parar y hay que mirarse, ¿no? No hice una producción, sino que yo diría que estoy haciendo una gestación. Sí participo actualmente de proyectos en red que no necesariamente se están publicando, pero que diría que son testimonios para lo que queda de lo que estamos viviendo.
de diferentes lugares ha llegado este mismo concepto de testimoniar, ¿no? Y creo que así como otros artistas sufrieron otras pandemias, nunca como esta, ¿no? Porque ahora tenemos la globalización de por medio que ha hecho que el COVID lo sepa todo el mundo, en todas las partes del mundo, así. Hay un testimonio que también podríamos dejar como artistas y a veces creo que en lugar del artista que se cuestiona tanto hoy día, y yo me cuestiono por qué haces arte si es inservible o innecesario o económicamente no aporta, pensar que esta profesión que ahorita está siendo también tan minimizada viene desde hace tantos años en la historia de los seres humanos. Se ha pintado, se ha escrito, se ha hecho música, se ha hecho teatro y danza. Es la manera en que nosotros nos contamos las historias en el Perú también, en el movimiento. Es como yo he recibido las historias que no llegaron con las palabras cuando siento esta comunión con el tai chi, con el kung fu, con esta ondulación de movimientos que no terminan, ¿no? ¿Qué testimonio dejar hoy cuando te dicen que todo es un futuro distópico, donde todo el mundo ha perdido no solo vidas, sino trabajos, dineros, ilusiones y planes? Entonces, yo creo que los artistas también estamos sufriendo esa carencia, y una de mis convicciones es que no hay que perder esa ilusión, ¿no? Ok, Moya. Sí. Moya, hemos cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Rodrigo Campos, comunicador con especialidad en artes escénicas de la PUCP, próximamente magíster en lengua y cultura china por Fudan University, gestor cultural en temas de Tusanidad y de chinos de ultramar y sus culturas híbridas, director fundador de Psanaje, encargado de contenidos y editor columnista, crítico de teatro chino para la revista Shanghai. Ha participado en el Congreso Alada 2018 y en otros eventos académicos en La Habana, Madrid, Shanghái, entre otros. Enfoque en comunicaciones diaspóricas, multiculturalidad, diversidad lingüística, racismo y música popular. Su madre es nieta de chinos. Rodrigo, te escuchamos. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gracias. ¿Qué tal? Hola Alberto, quería agradecerle en primer lugar a Julia por esta reunión con viejos amigos y con personas que no conocía y que ahora tengo el gusto de compartir en este momento. Bueno, yo también tenía muchas cosas de las cuales hablar, ¿no? Lo primero que han tratado y que me parece relevante es el tema de que esta pandemia ha sido la excusa perfecta para exacerbar el racismo o el sentimiento anti-asiático o anti-chino, y me parece muy curioso, ¿no? Porque lo que yo quisiera poner sobre la mesa es que, como sabemos, no es nuevo, pero tampoco es producto de la pandemia, ¿no? El racismo, este tipo de discursos violentos, habitan en personas y esta pandemia o cualquier otro tipo de evento podría ser una excusa, solo una excusa para que se manifieste, ¿no? No tiene absolutamente nada de nuevo. Los chinos han sido relacionados históricamente con enfermedades, eh, con lo antihigiénico durante muchísimo tiempo, porque a su vez lo blanco, lo prístino, lo aseado y civilizado, por tanto, ha sido las culturas de la élite colonizadora del mundo, ¿no? Históricamente, y los no blancos, afros, árabes, indios, indígenas americanos, han sido, dependiendo del discurso y el momento, relacionados con lo sucio, ¿no? Por el color de piel y por lo de salvajes, ¿no? Incluso en la anterior, tuvimos un caso de un político, no quiero hablar de política, pero hubo un caso de un político al que se le dio un jabón, ¿no? O sea, esto es más o menos habitual, incluso en un país como el Perú, que es un país muy chino, ¿no? El Perú es uno de los 10 países con más presencia de chinos y descendientes en el mundo, ¿no? Al lado de Canadá, Estados Unidos, Australia y los países del sudeste asiático, y sin embargo tenemos esto, ¿no? Yo quería graficar, ya se ha mencionado, ¿no? Que en el Perú no se ha dado casos, no tenemos registro de casos de violencia como en otros países,
pero no, digamos, violencia física, ¿no? Pero sí hay otros tipos de violencia que es muy peruano ejercer usando las bromas y el humor como un medio, ¿no? Y yo quería poner aquí un par de ejemplos que me parecen que reflejan el tipo de discriminación que muchos tusanes de apariencia asiática reciben, ¿no? Uno es uno que le pasó a mi prima, y me tengo que retractar porque mi prima no tiene apariencia asiática y nosotros somos de apellido cambiado, o sea, pareciera que fuésemos perfectamente camuflados para estos tiempos de discriminación y sin embargo mi prima hace unas semanas, para sobrevivir en estos tiempos tan duros, estaba vendiendo Mimpao allá en mi pueblo en Pisco, al sur, y se puso a ofrecer en su Facebook Mimpao, algo que están haciendo muchas madres solteras como ella para sobrevivir, y de pronto recibió un comentario terrible de una persona X diciendo, esto no deberías hacerlo porque los chinos le han hecho mucho daño al mundo. Y bueno, luego lo comentamos, mi prima tuvo una discusión y tal con el tipo, pero resulta que el tipo era un tipo que perteneció al barrio donde nosotros hemos crecido. O sea, una persona que plenamente nos conocía, plenamente conocía a mi prima y conocía a mi familia y a mis abuelos. Es decir, el que peruanos hayan convivido con chinos o descendientes de chinos, parece que no los vacuna contra este tipo de prejuicios, ¿no? Y es triste. Otro ejemplo que quería poner, porque me parece que también aporta, es el de un amigo Tuzán que me mandó una mañana, cuando todavía no estábamos en cuarentena, pero ya estaba el virus en Europa. Me mandó una foto desde que había llegado a su oficina en la mañana y le habían puesto un papel. Esto se supone que era una broma divertidísima, ¿no? Un papel sobre la pantalla de su computadora donde decía, cuidado, hay virus o cuidado, coronavirus. Y lo que quiero señalar aquí es que, uno, él también lo tomó como una broma. Y dos, que yo le dije, oye, ¿qué te parece si en tu sanaje, para los que no han entrado a tu sanaje, los invitamos a ver nuestra fanpage y la web, le digo, ¿qué tal si lo ponemos en tu sanaje y generamos una discusión al respecto, ¿no? Y me dijo, no, 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 no. Entonces acá hay dos puntos interesantes. El Tuzán, que ve también la agresión como una broma, y el Tuzán que decide que no es importante hacer una denuncia. Esto es bien interesante porque en general la comunidad peruano-china es una comunidad o es una minoría peruana que por una serie de motivos históricos ha decidido no verse como una minoría, no entrar a las luchas de las minorías y no solidarizarse con otras minorías que por una serie de motivos no han logrado tener, como los tusanes o los Nikkei, la protección que da el ascenso económico, ¿no? Esto me parece muy interesante. No nos queremos señalar como sujetos racializados, en ningún aspecto. Hemos, como comunidad, quiero decir, luchado a través del progreso económico para insertarnos en una clase media y creemos que esa ha sido la solución contra la discriminación y no afrontarla, verbalizarla, conversar sobre ella y señalar a quien la perpetúa, ¿no? A quien ejerce y demostrarle, dialogarle de que eso está equivocado. Eso por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahora vamos a conversar con Rubén Tan Unzueta, abogado graduado de la PUCP, ha trabajado como asesor legal en la dirección de APEC y ha tenido experiencias de trabajo en Taiwán y Shanghái. Fue coordinador y profesor del Diploma de Estudios Asiáticos, coautor del libro Las relaciones entre Perú y China, fue fundador del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeñó como su director por el periodo de 12 años. Ocupa el cargo de asesor del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP, nieto de chinos, vive en Lima. Adelante, Rubén, te escuchamos. En realidad, muy buenas noches. Gracias a Julia por la invitación. En primer lugar, yo quiero mostrarles, no sé si la ven, una foto de mis abuelos. Es una foto de mi familia. En el medio están mis abuelos, arriba están mis tíos. El menor era mi padre, el más pequeño, y al costado de mis abuelos. ¿Más arriba? ¿Sí? ¿Así?
y más inclinado hacia la pantalla. Ah, ok. Un Sí, poquito más arriba. Más arriba. ¿así? Ajá, sí. Ok. Sí, arriba están los hijos, o sea, entre ellos mi padre, y abajo están mis abuelos en medio, y al costado son dos primos que vinieron ellos de la provincia de Guangdong en Heishan, Hokksan, ¿no? Los cantones, ¿no? En primer lugar, gracias por la invitación. Yo, en realidad, sí he tenido la oportunidad de vivir en China 7 años, entre Taiwán y Shanghai, como lo acaban de mencionar. Y este periodo para mí ha sido importante porque me ha permitido tener primero, a ver, mencionar, primero, yo sí viví el SARS en el 2003, primero, el año 99 viví un terremoto terrible en Taiwán, el año 2003 el SARS, también en Shanghái, y también he pasado algunos tifones. Entonces, creo que esto me ha dado una capacidad un poco de tener un poco lo que se llama resiliencia, de tener la capacidad de poder resistir o poder tener una mejor comportamiento frente a este tipo de, digamos, en este caso, de calamidades humanas, como en este caso de la pandemia del COVID-19, ¿no? Ha sido un momento, en realidad, también de mucha reflexión, de mucha lectura. Y una de las cosas que se mencionan en las preguntas para este diálogo es cómo yo he asumido esto, ¿no? A la luz de todas las experiencias que he tenido. Primero, con mucha calma. Yo creo que ya se han mencionado todos los temas de los comentarios, de tipo, digamos, de malas bromas en caso de Perú, no ha habido violencia física, ya se ha mencionado, lo quiero mencionar, pero yo he tratado, una de las cosas que he insistido para tener una mejor salud mental y tener una mejor llevar este periodo tan largo, por solamente he salido 3 veces para ir al banco, es no ver televisión. No veo televisión local, veo de muy temprano la prensa a través de internet, pero no lo veo televisión local. Sigo de cerca los acontecimientos internacionales, por supuesto en China, entre Estados Unidos, en fin, prensa internacional, pero casi no veo televisión local. Veo algunos programas y cuando veo programas de autos, creo, ¿no? En realidad, ¿no? Porque ya eso ya nos ayuda, a mí me ayuda particularmente a mi familia. Estamos viendo otro tipo de programas. Nos ayuda un poco a mantenernos calmados, ¿no? Yo tengo una mamá de 82 años, casi 82, que no ha salido en más de 60 días. Y para ellos, la gente mayor, hay que mantenerlas pues también distraídos, tratar de mantenerlos, digamos, que no tenga un periodo difícil, es difícil para ellos, ¿no? Entonces me he mantenido muy, muy distraído, muy ocupado, perdón, haciendo otras cosas. En mi trabajo no he sido afectado grandemente porque tengo relaciones solamente con China a través de mi nuevo trabajo, dialogo mucho con ellos, con mis amigos. Estoy preparando un proyecto, ya Julia y digamos, Rodrigo lo sabe, estoy organizando un trabajo, digamos, para el próximo año con motivo de las relaciones, 50 años de relaciones diplomáticas Perú-China, un libro que se va a publicar el próximo año. Estoy muy ocupado en eso. Estoy escribiendo algún artículo sobre eso de la cultura china y leyendo y haciendo también, tratando de hacer ejercicio, ¿no? Que me había descuidado muchísimo, ¿no? Pero yo creo que es bien importante, creo que en este periodo, y eso yo lo veo desde ese punto de vista, es tener una actitud, yo siempre lo digo, una actitud de ser muy calmado y muy positivo. La cultura china que he estudiado todos estos años me ha permitido tener una capacidad primero, de poder resistir, digamos, algunos ataques, ¿no? Que los he visto en una vez por la prensa, pero también la capacidad de decir, oye, estamos aquí y yo estoy concentrado en las cosas que realmente son importantes para el país, el trabajo, la relación. Quiero en el futuro tener unas buenas relaciones con las universidades chinas, en particular. Obviamente estoy trabajando en Corea, Japón, la India, etcétera, Singapur, pero en particular quiero buscar esos intercambios. Y para buscar esos intercambios tenemos que mantener una relación muy equilibrada, ¿no? Porque si nos salimos un poco de nuestro temperamento, que a veces nos invade, pues en el caso del Perú, también por supuesto tengo sangre peruana, también cuando uno revienta y explota, pues no ayuda absolutamente nada, ¿no? Yo creo aportar este ideal en el sentido de que yo soy más de hacer cosas
que denunciar y hablar, ¿cierto? ¿No? Y veo también, por supuesto, en las redes, que tampoco las veo mucho, ¿no? Las estoy siguiendo, publico siempre cosas, pero ya sé a veces los ataques por dónde vienen, pero en lo posible trato de mantenerme tranquilo, ¿no? Y bueno, seguir adelante, un mensaje de mucha positividad para poder tener un diálogo y poder demostrarles a nosotros que la comunidad china, que también está aportando de una manera para este problema que estamos pasando, de la mejor manera y mucha cooperación entre ellos, ¿no? Especialmente las sociedades, porque incluso para terminar, yo no estuve muy conectada con la comunidad de Hoxan, ¿no? Y me conecté con ellos y ellos gentilmente trajeron máscaras a mi casa, ¿no? Para mi familia. Eso se demuestra un poco. Sí, eso Gracias. demuestra. Sí, gracias, gracias. Rubén, muchísimas gracias. Bueno, todos ustedes han recibido unas preguntas, 3 preguntas, y cada uno, hemos terminado una ronda, va a poder contestar una de ellas, que yo voy a leer rápidamente. Van a tener el mismo tiempo, voy a ser muy riguroso con el control del tiempo, para contestar una de estas 3 preguntas, que leo rápidamente. La número 1, para los artistas o los independientes, ¿han trabajado en la producción de su arte durante la cuarentena? ¿Podrían contar en pocas palabras qué significó? Número 2, ¿has estado solo o en familia durante este tiempo? Y si has estado, y si ha sido así, es solo una experiencia ha sido una experiencia de autodescubrimiento en soledad. Y si has estado en familia, una anécdota que nos puedas contar para sobrellevar la convivencia. Número 3, ¿cómo piensas que el COVID ha cambiado tu filtro de ver el arte y la vida y tu relación con China, si es que la tienes? Vamos a empezar con Alexandra. Debe escoger una de las 3 preguntas, cada uno va a poder escoger una de estas 3 preguntas y responderlas en el tiempo que hemos indicado. Alexandra, vamos a respetar el orden. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, a ver, esta de la cuarentena me ha cogido en un momento muy fuerte porque en mi casa estábamos en reconstrucción, estábamos separando los pisos. El primer piso ya estaba listo, mi abuelita, mi apeu ya se había instalado, y en el segundo piso íbamos a vivir mi mamá y yo. Sin embargo, la obra se paralizó cuando estaba a punto de ser terminado, ¿no? Hay un montón de detalles que tienen que ser terminados en este segundo piso. De hecho, ahorita estoy conversando en el segundo piso, pero si les diese un recorrido por este espacio, está todo como que medio todavía por acabarse, terminar. Pero la cosa es que todas las 3, mi mamá, mi apeu y yo, estamos confinadas en el primer piso. Estoy durmiendo en un sillón por más de 3 meses, más o menos, 4 meses. Pero en fin, ¿no? O sea, fuera de eso, fuera de esa experiencia un poco incómoda, que sí nos llevó en algún momento a fricciones, a chocar en algún momento entre nosotras, creo que hemos aprendido por fin a poder como que ver cómo empatar nuestras personalidades, también a hablar un poco más entre nosotras, qué es lo que nos incomoda, ¿no? No sé si sea un problema de todas las familias de descendencia asiática, de descendencia china, o si sea un problema de género, probablemente la feminidad, el guardarse mucho de los sentimientos, ¿no? Eso es lo que pasaba mucho en un momento en mi familia, que siento que se ha podido solucionar de forma un poco extrema con esto de la cuarentena, ¿no? Entonces, sí, la cuarentena me cogió, por suerte, viviendo con mi familia, con mi mamá, delivery desde afuera, y uno tiene que tener en no traer el virus, en con quién no, no países del mundo. Me recuerda bastante a lo que sucedió a fines o el siglo XIX, inicio
del siglo XX, ¿no? Justo como comentaba Rodrigo, a los chinos se les asoció mucho el tema de la poca higiene, de cocinar ratas, cocinar gatos. Presenta bastante en la revista Fray Cabezón, que se publicaba en inicio del siglo XX. Y también me causa bastante curiosidad, por decirlo así, que hay un sector, creo, en el Perú que critica bastante a historiadores o antropólogos que tratan de explicar o exponer lo que sucedió con el chino en estos tiempos, ¿no? En el siglo XIX, las humillaciones que constantemente sufrieron ellos. Ahora un poco quizás entiendo mejor, quizás por qué varios chinos, inclusive mis ascendientes, cambiaron de apellido a uno castizo, quizás para protegerse a ellos, proteger a sus descendientes, entre otros motivos. Ahora, respondiendo a la pregunta, esta cuarentena ha sido bastante larga para mí. En un principio, cuando fueron las 2 semanas primeramente dichas, yo lo tomé con muy buen ánimo. Pensaba que iba a ser un momento para avanzar proyectos atrasados, asuntos pendientes, pero no repararon que la fecha se extendería hasta la fecha, ¿no? Hasta ahora. He pasado la cuarentena con familiares que no son parte de mi núcleo familiar nuclear, por decirlo así, y la convivencia ha sido algo complicada, ¿no? Como toda familia. Ahora, aparte de estos problemas, vienen otros cuando ves, no sé, en Facebook, o ves algunas personas diciendo frases como las siguientes, ¿no? Si no sales de esta cuarentena leyendo un libro o aprendiendo una habilidad nueva, nunca fue el tiempo, fuiste tú, ¿no? Creo que eso nos hace sentir un poco culpables por no tener o no reflejar toda la fuerza necesaria para encontrarnos de maravilla en medio de la tragedia, en medio de la muerte de familiares, en medio de la muerte de amigos, de vecinos, en medio de las imágenes que constantemente se ven por televisión de compatriotas muriendo y básicamente viendo de manera constante cómo la pobreza es el factor principal de riesgo para el COVID, ¿no? Creo que terminé mi tiempo. Muchas gracias, Candy. Gracias. Carlos Moncada, te escuchamos. 3 minutos. Sí, bueno, para responder un poco a la pregunta, sí, a mí, por ejemplo, en mi caso, como trabajador independiente, yo soy administrador, me cogió el tema del coronavirus en un tiempo, digamos, donde para mi suerte, en todo caso, mis trabajos ya eran casi como un teletrabajo, ¿no? O sea, mis clientes normalmente eran de ese tipo. Claro, hubo también otro lado súper negativo, en este caso para mí, porque algunas de las inversiones que sí, bueno, había hecho, las tuve que dejar, las tuve que dejar. Una tenía que ver con el tema turístico, que obviamente no se va a poder dar todo este año. La otra es un café que tenemos con mi mamá, que también lo hemos tenido que cerrar desde el momento que empezó la cuarentena y calculo yo pues que no lo vamos a abrir hasta de repente, bueno, en el tema de delivery ni siquiera eso en realidad hasta julio. Y también algunas cosas pues que pues, seguramente para algunos de los que estamos conectados acá y decidimos en algún momento también invertir, por ejemplo, en temas de bolsa o de inversiones en fondos mutuos y ese tipo de cosas, se habrán dado cuenta pues que de la rentabilidad que de repente estaba yendo un poco interesante hacia arriba hasta la primera semana de marzo, pues llegó la cuarentena y se ha caído en negativo hasta menos 20 puntos en algunos casos, ¿no? Fue complicado, sigue siendo complicado todavía, seguramente para adelante. En mi caso, como les cuento, ha habido una parte negativa, económicamente seguramente, pero hay otra que seguramente no es tan fuerte en todo caso y me ha ayudado a mantenerme en todo caso con el tema del teletrabajo y en estos momentos personalmente estoy manejando un pequeño blog que se llama Grado 37, donde trato un poco de contar las cosas que actualmente estamos haciendo, hacer un resumen de un montón de noticias de estos momentos
porque creo que va a ser muy interesante hacia futuro también tener mucha información de estos tiempos para no cometer los mismos errores, porque hay muchas cosas que de manera local, en todo caso, y seguramente ustedes lo ven también en sus localidades, creo que hay muchas cosas que hemos podido haber hecho mejor en cuanto a estrategias si nos poníamos o nos sentábamos seguramente a analizar mejor los casos antes de proceder a las diferentes acciones que se están dictando a través, por ejemplo, de los gobiernos locales, regionales y seguramente también el nacional, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se han podido hacer mejor, con un poco más de inteligencia en todo caso, más analíticas, y creo que por ahí va un poco el trabajo en pequeño que estoy haciendo y que espero todavía seguir haciendo, porque he convocado a algunos amigos incluso que son profesionales de distintas ramas, y espero que por ahí vaya algunas cosas, porque creo que a futuro va a ser muy importante el tema de la educación, sobre todo, ¿no? En ese tema. Gracias. Gracias, Carlos. Julia Mariusca, te escuchamos. Bueno, como les contaba, yo he pasado la cuarentena en casa con mi esposo y mi gato. Ya yo había dejado mi trabajo a principios de marzo para poder tener tiempo de estudiar la maestría y buscar un trabajo medio tiempo. Entonces, no me afectó tanto porque yo ya me veía estudiando desde casa y trabajar desde casa no me parecía mala idea porque así no tengo ni que manejar ni tomar bus ni nada. Así he llegado a aburrirme, que no salgo mucho más por no contagiar a mi esposo que tiene más factores de riesgo que yo. Al final soy peruana, he sobrevivido a muchas cosas y luego si me enfermo no me va a dar muy grave, pero mi esposo, bueno, es un poquito mayor que yo, no mucho, ¿no? Pero entonces lo pone como a él cerca del riesgo y yo más me cuido por él que por mí. Y bueno, yo soy una besucona abrazosa y eso me molesta que no puedo verme con mis amigas, abrazarlas, besarlas, apapacharlas, los hijitos, los sobrinitos, los parientes, eso me molesta mucho y ahí sí siento la pegada, ¿no? Y además en la libertad de no poder entrar y salir a mi gusto, que siempre mi marido es más casero que yo y ahora yo soy el perro casero y él es el gato callejero. O sea, se ha invertido la figura porque él sale a hacer las compras y yo me quedo en la casa. Y nada, pero más allá de ello, lo que realmente me ha sacudido es cómo el coronavirus le ha levantado la falda a la inequidad en todo el planeta y nos ha mostrado lo doloroso que es nuestro falso contrato social, ¿verdad? O sea, tanta gente sufriendo de tantas formas. Acá en Canadá, por ejemplo, los que más han sufrido son viejitos en las casas de viejos. Se ha destapado un mal manejo de las casas de ancianos que los encuentran, perdonen la palabra, cagados con el pañal 3, 4 días que no los cambian y han muerto una cantidad, ha sido como prender fuego en un polvorín, así, ¡bum!, se han quemado más de la mitad de viejitos. Entonces, y son pues gente vulnerable, ¿no? Y lo peor, han pagado su plata para que los atiendan. ¿Qué pasó? Entonces, eso a mí me afecta mucho ver cómo la gente en Nueva York, en Brasil, en España, cómo los cadáveres se apilan, cómo se apilan en los pasillos de los hospitales de Perú. O sea, esa parte me parece más que macabra y es una parte espantosa. Lo que sí me ha gustado es ver cómo las aguas se purifican, el aire también, y descubrir que el cielo en Lima es azul. Claro, lo veo en fotos, pero lo estoy viendo, ¿no? Okay. Entonces, creo que se han destapado cosas fuertes en ambos lados, pero no borraría lo macabro de las imágenes que he mencionado. Gracias, gracias Julia. Yair Wong, te escuchamos. Hola. A ver. Ya está. ¿Se escucha? Sí. Ya, está bien. Con respecto a la primera pregunta, pues he tratado de sacarle provecho a la mala situación. Estuve aprendiendo a tocar un nuevo instrumento para poder, específicamente el ukelele, ya que nunca me había tocado ningún instrumento, entonces dije, con esto quizá puedo repotenciar lo que hago, ¿no? Lo del freestyle, que no se limite simplemente a rimas, sino a más ritmo, a darle otro sentido, otro swing, ¿no? Otro sabor, a componer también. Y con respecto, creo que a las frases que suelen
estar por las redes sociales sobre si es que no saliste de esta cuarentena sin un libro leído, sin algo nuevo aprendido. Creo que no está al 100% correcto. ¿Por qué? Me explico. Lo que uno aprende no se limita a lo que uno lee, sino uno también puede tener un aprendizaje introspectivo. Puedo recurrir a la meditación, al autoconocimiento, al autocultivo. Entonces, quizá quienes no hayan leído un libro o aprendido algo nuevo, entre comillas, por así decirlo, ¿no? No tendrían por qué sentirse mal, ¿no? Porque no lo es todo, creo yo. Por mi parte, decidí aprender un instrumento porque lo tuve a la mano, la iniciativa y todo eso. Pero me quedo con la frase, ¿no? Que leímos en donde actan de las páginas que han escrito. Hay que ver desde otra perspectiva, ¿no? No todo cerrado a como que a lo que nos orilla, lo que suele divagar por las redes. Y honestamente, me gusta mucho escuchar el tema este que hablan sobre la discriminación con respecto a los estereotipos que se forman sobre los chinos, ¿no? Que de lo antihigiénicos, que comen cierto sufrido, pero por el lado del color, ¿no? En Perú, porque eres negro esto, porque eres negro el otro. Entonces, me parece muy interesante esta, este gran parecido, esta gran similitud en estas formas de ver o de catalogar a las personas por su raza. Es bastante interesante porque nos damos cuenta que el racismo es el mismo. Es el mismo, básicamente. Solamente cambia a quién se lo dirigen, ¿no? Al lugar o al contexto. Entonces, es lamentable, la verdad, pero me parece interesante ver que yo en toda mi vida pensé que simplemente el ataque racista y de todos esta serie de rótulos era simplemente para la gente de color, pero me doy cuenta que no, que el racismo va mucho más allá y en realidad somos más que estamos luchando contra ello. Gracias, Yair. Milton, si pudieras indicar la pregunta que vas a contestar de las tres, como ha hecho Yair, te agradecería. Bueno, voy a responder la segunda pregunta y creo que para mí, yo he pasado toda la cuarentena solo, con un par de excepciones. Por ejemplo, mi mamá vino para el Día de la Madre y bueno, y seguimos juntos aquí por 2 días. Pero básicamente durante todo este tiempo, en un principio sí fue parar, porque mi vida siempre ha sido bastante prolongada y bastante activa. Casi la mayor parte del tiempo trabajo en un restaurante y normalmente el resto del tiempo lo invierto en poder hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Utilizo este medio para poder generar una economía estable, para poder mantener a mi hija y las cosas que tengo que pagar, y por otro lado también para poder hacer que mi arte sea sostenible. Entonces, cuando llegó el tema de la cuarentena, por un lado me afectó el tema económico porque el restaurante cerró y hasta el día de hoy no tenemos fecha para la reapertura, pero por el otro sí fue no solamente el desarrollo de la creatividad o de la producción artística que se ha podido realizar o que cada uno ha podido realizar, sino también un autodescubrimiento, ¿no? Poder darme cuenta de que en realidad todo este proceso de permanecer solo no necesariamente puede ser negativo, y al mismo tiempo también pelear contra el tedio, ¿no? De combatir las horas vacías y cómo llenarlas, ¿no? Estos mensajes que menciona Yair, que menciona Candy, son completamente ciertos, ¿no? La gente piensa que el tiempo tiene que ser necesariamente para producir, pero no necesariamente tiene que ser así. También necesitamos darnos un espacio para poder reconocernos y darnos cuenta de quiénes somos por dentro, y a partir de ahí, de este aprendizaje, de esta nueva construcción, comenzar a plantear nuevas estrategias para nuestra vida en comunidad. Es todo lo que quiero decir. Gracias. Gracias, Yair. Perdón, a Milton. Entonces ahora vamos a pasar con Moira. Te escuchamos 3 minutos.
Ya voy a mezclar la 1 con la 2. Un poco hablé también antes del tema del arte. Yo venía de un año muy intenso, del 2019, como directora, ¿no? Mi último proyecto se presentó en el Festival de Artes Escénicas de Lima. Era un proyecto justo sobre la herencia y donde yo he empezado ya a cuestionar el hecho que el teatro no tiene que ser como butacas y escenario, sino que era un recorrido por todo un hangar donde los actores eran público, recibían indicaciones, eran gatillados sensorialmente para hacer la obra ellos mismos, ¿no? Y cuando ocurre todo esto, me obliga a detenerme, ¿no? Y como les contaba, este luto, y más que pensar en la palabra producción, yo diría que es el momento de la gestación, para entender un poco también cómo crear en el medio en el que estamos, ¿no? Donde confirmo más bien elecciones en las cuales el teatro es el encuentro, pero no necesariamente necesita de un teatro. Lo que necesita es de los humanos juntos, y esa experiencia de convivio y de reconocimiento y de sorpresa y de no olvidarnos de los cuerpos, ¿no? Y lamentablemente ahora todo se ha transformado a un solo medio, que es el virtual y el Zoom, y un poco yo lo tomo como un lugar con calma, ¿no? Nunca he preferido tomarme mi tiempo tanto como para compartir clases como para empezar proyectos usando la herramienta virtual, pero no como el fin, ¿no? Creo que ahorita no es, si no ha sido tu elección de investigación artística, la virtualidad y el Zoom, no sé por qué de pronto tendría que ser, ¿no? Entonces, yo estoy en proyectos que ya trabajaban de esa manera. De hecho, tengo un dúo colaborativo con una compositora y videasta que vive en Nueva York, así que venía trabajando con ella ya hace unos 3 años en red. Y justo parte de nuestros procesos confirmaba qué importante era cada vez que nos encontrábamos, que la virtualidad nunca podía superar este encuentro con mi amiga, que es como una hermana, ¿no? Para crear y generar experiencias con otras personas y llevar el arte no solo a nosotros como artistas, sino que sea una experiencia para todos, ¿no? Entonces, hoy en día me reafirmo en eso y en la gestión también a través de un movimiento que se ha organizado ante la crisis, que eso ha sido también positivo, que se llama el Movimiento Independiente de Artes Escénicas, porque ante una falta de política cultural, perdón, no sé, hablo de política, pero esta crisis que nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin temporadas, yo perdí 3 temporadas, ¿no? Entonces, no hay un Estado que más que producir o construir un teatro, que es algo que también vengo pensando desde el año pasado, necesitamos los espacios de investigación para poder responder a las crisis, para poder responder a otras interdisciplinas, la salud, la educación, y ahí también se va a entender más el valor del arte, ¿no? Entonces, hoy creo que es un momento para pensar profundamente qué hacemos, pero también como una parte de un todo, ¿no? El virus nos reafirma también que vivimos en un ecosistema, en el cual no es el humano y la naturaleza es una parte de nuestra vida de humanos, sino que nosotros formamos parte de un sistema en el cual un no ser vivo, que no podemos ni ver, se vuelve un monstruo que desbarató todo. Ok. Entonces, Moira, muchísimas gracias. Perdona que te corte. Entonces pasamos a escuchar a Rodrigo Campos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Bueno, yo quiero... 3 minutos. Ya, yo quiero rápidamente, si me permiten, compartir una cosa personal sobre el tema de la familia. A mí, yo vivo en China, en Shanghái, y el coronavirus me ha traído acá. Es decir, yo, por querer a una compañera, me fui al centro de Shanghái, al distrito de Huangpu, pero el virus llegó y me tuve que ir a mi habitación del campus de la universidad, afuera de la ciudad, Yangpu, y creí que era una gran mudanza, pero el virus se extendió y pensé en irme a España, donde unos amigos, pero el virus llegó primero que yo y me tuve que regresar a Lima. Estuve en Lima un mes hasta que comenzó la cuarentena y tuve que irme a mi pueblo, a Pisco ciudad, y cuando llegó a Pisco dije, Dios mío, parece que me tengo que ir a Humay, que es un pequeño distrito de Pisco, en la sierra de Pisco, a donde llegaron mis bisabuelos, y dije, esto es real, literalmente huir de la muerte, pero también es un viaje hacia el oriente,
del mundo, de China a Perú, y un viaje hacia el sur. Y también es un viaje hacia el pasado, porque yo me fui de mi pueblo hace 11 años. Y hace 11 años que yo no vivía tanto tiempo, o sea, siempre voy, pero tanto tiempo en mi casa, tanto tiempo con mi mamá, solamente cuando quedamos en Shanghai un mes, y con mi familia. Y lo interesante es que cada día que pasa me he ido involucrando más con mi casa y eso ha sido una cosa muy bonita. Ya no soy una foto en Navidad. Mis sobrinos bebitos que han nacido cuando yo no he estado ya saben mi nombre, lo cual, créanme, es profundamente fuerte cuando uno está en otro lado. Yo tengo 28 y he estado 11 años afuera, ya no me siento mejor en ningún sitio, y sin embargo ahora duermo en una cama que fue de mi madre, en la habitación que era de mis abuelos, y tengo al pie el baúl de mis bisabuelos, y es muy fuerte. He vuelto a limpiar la casa, sacar las telarañas, ordenar cajones, y ha sido una experiencia muy interna que me ha permitido volver a reencontrarme con mi poesía, y ha sido realmente muy fuerte. Y entre esas cosas, un hermano de mi madre, después de 20 años, de 10 años, ha vuelto a llamar a mi madre, y hemos encontrado el pasaporte de mi bisabuelo, y por fin sé el nombre en chino de mi bisabuelo, de uno de mis bisabuelos chinos, tengo 3, lo cual ha sido poderosamente fuerte, y ha sido como realmente un punto importante de este viaje hacia el pasado que he tenido que transitar huyendo de la muerte. Ok, Rodrigo, muchísimas gracias. Entonces escuchamos ahora a Rubén Tan. Adelante, Rubén. Sí, bien, gracias. Voy a responder también la segunda pregunta. Sí, como les comenté en mi anterior intervención, esta cuarentena la he pasado con mi familia, con mi madre, que es mayor, mis 2 hermanos, y ha sido también una experiencia muy buena porque también por mi vida de trabajo tiene que estar mucho tiempo fuera, en viajes, en reuniones, tanto aquí. Entonces me ha permitido compartir de manera mucho más amplia, mucho más cercana con mi familia. Ha sido bonito pero también porque me he reencontrado, si es cierto, yo he sido director del Confucio, pero digamos, me he reencontrado con el chino escrito, porque he empezado un poco a soltar un poco la mano y empezar a escribir nuevamente caracteres a través de un libro que tengo a mano, porque yo escribo más que todo por computadora. Entonces ha sido bonito recuperar ese tema que por tiempo no lo podía hacer. Creo que también lo mencionó Rodrigo, y es bonito. He ordenado y botado papeles como nadie se imagina, ¿no? Y he descubierto cosas impresionantes que yo desde la época de estudiante, en fin, encontré una gramática de japonesa por ahí que la tenía escondida, no sabía dónde estaba. He encontrado postales, he encontrado documentos que no sabía dónde estaban, pero ha sido un poco de reencuentro también con mi pasado, ¿no? Es decir, y encontrar bonitos que, digamos, ha sido bonito, pues, reencontrar ciertas cosas que yo tenía ya, digamos, olvidadas o no las tenía muy presentes ahora, ¿no? Eh, También ha sido una oportunidad de hacer nuevas cosas también, ¿no? Les comenté, aparte, bueno, he estado leyendo muchas cosas que tenía ahí pendiente, pero he estado preparando un examen de coreano para noviembre, ¿no? Me gustan mucho los idiomas extranjeros, ¿no? Y me relajo de esa manera, ¿no? Pero también creo que Milton mencionó también, a nivel personal, es una etapa de reencuentro con uno mismo, ¿no? De ordenar mi vida, es decir, una etapa de mucha velocidad, de repente te bajas con un tema de cuarentena y estás todo el tiempo, ¿no? Entonces, de mucha tranquilidad y ordenarse la vida a través de una rutina de trabajo, de cosas, de actividades. Entonces, es un tema, he tratado de pasarlo de mejor manera, pero también reencuentro con mi familia, con mis cosas, pero también pues con una visión positiva, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Con mucha resiliencia, que es lo que le he mencionado, ¿no? Con mucha capacidad de poder salir adelante y no sentirse triste ni, digamos, y frustrado, porque obviamente que se ven los problemas que hay en el Perú, ya lo sabemos, ¿no? De infraestructura, etcétera, muchas cosas, muchas carencias, pero ahí está. Sí, gracias. Ok, gracias, Rubén, gracias. Yo creo que eso ha sido todo, les agradezco mucho y los voy a dejar con Yair Wong,
que va a cerrar el evento. Julia, ¿tú quieres comentarnos algo? ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, yo estoy emocionadísima por el trabajo que se han dado de ajustarse a los tiempos, sobre todo. Sé que hay mucho que decir, que estamos todos un poco desbordados, que nos gustaría hablar mucho más y compartir y también expresar más las emociones, pero creo que ha sido un buen principio. Creo que podemos seguir armando estos sofás con diferentes temas, con diferentes participantes. Les agradezco muchísimo. Si me ha alterado en algún momento, si he escrito algo en algún momento que ha salido de cualquier cosa que sea polite o que sea así muy amable, les pido disculpas. A veces es la primera vez que organizo algo de este tipo, sobre todo que está vinculado a China. Ya saben que yo soy así, no tanto fan, pero que trato de ser, vincular positivamente las cosas, y siento que es un momento en el que no se puede, ¿no? Hay muchos niveles en que esto es imposible. Y creo que en nosotros sí es posible porque justamente tenemos este arraigo tanto a nuestros orígenes como a un futuro en conjunto. Muchas gracias por su participación y los dejo con Yair. Gracias. ¿Qué tal? Quisiera saber si es que alguno de ustedes puede darme un par de palabritas para improvisar, para demostrarles que es improvisado. De repente alguno desconfía, ¿no? Dice, no, seguro lo tiene escrito. O van a pensar que lo he preparado, pero no. Quisiera saber quién de ustedes puede darme unas 2 o 3 palabritas. Por ahí, Yo tengo una palabra. A ver. ¿Improvisa? Memoria. Memoria. Tenemos la primera palabra, memoria. Orgullo. ¿Otra palabra más? Orgullo. Orgullo. Memoria, sí. Orgullo. Ok. Tercera palabra. Comunidad. Comunidad. Tenemos memoria, orgullo y comunidad. Voy a hacer algo súper nuevo que no lo he hecho la verdad es que en ningún show, porque recién lo he aprendido a tocar, pero voy a tocar el ukelele y voy a rapear al mismo tiempo. Así que, si sale mal, queda entre nosotros. Queda entre tusanes. Bueno, las palabras son memoria, orgullo y comunidad. Vamos a ver. Tengo toda rima siempre con esta verdad para saber cómo tengo lírica y la calidad. Salvemos a toda la humanidad y hay que ayudarnos todos a estar en comunidad. Así que vengo con todo estilo, siempre motiva. Por eso tengo la lírica que siempre motiva. Y sigan para que luego no esté perdida. Y sabemos que las cosas buenas jamás se nos olvidan. Así que yo vengo improvisando con todo esto. Y sabes que yo rimo y lo saco yo de contexto. La otra palabra creo que era comunidad. Por eso que tenemos que tener como unidad. Y cuando yo rimo tengo historias que contar. Porque tengo una gran memoria, algo que no quiero olvidar. Así que yo vengo, sabes, no pierdo la memoria porque esta reunión va a quedar para la historia. Y como que yo sigo, sabes, vengo improvisando y suena muy bacán. Que vean que tengo esta calidad. Y sabes que yo rimo y te doy el refrán. Y esto va de corazón para la comunidad Tuzán. Bueno, espero que les haya gustado. Algo muy corto, la verdad. Pero la primera vez que lo hago, la primera vez que lo experimento rapear tocando el ukelele. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Ok, eso es todo. Muchísimas gracias y espero estemos en contacto. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias a todos, encantada. Bye. Oye, Julia, que se repita, pues, ¿no? Sí, qué fácil, ya. Repítanlo, pues, repítanlo. Adiós, buenas noches.